Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Un privilegio el poder compartir nuevamente con ustedes por este medio, esperando que hayan tenido un día de bendición, un día de cumplimientos, un día de mucha fructificación y que en este momento pues se encuentren ya dándose ese merecido descanso para recuperar las fuerzas para el día de mañana. Hoy vamos a compartir un tema que es fundamental en cuanto a las relaciones interpersonales y es el tema de el perdón. Pero antes de iniciar con el tema vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder compartir de tu palabra en esta noche. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, Señor, que tu unción que permanece con nosotros rompa todo yugo, también que nos guíe a toda verdad, abra nuestros ojos espirituales, abra nuestros oídos, pero por sobre todo encuentre y prepare nuestro corazón como una tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada y produzca mucho fruto para la gloria de tu nombre. Muy bien, vamos a iniciar entonces con nuestro tema, que es el perdón y las relaciones interpersonales. Una de las cosas más complicadas de la vida cristiana, pero más necesaria, es tratar con el conflicto en las relaciones interpersonales. Todos hemos experimentado el dolor, la frustración, la desilusión, etcétera, que trae consigo la discordia y el conflicto. ¿Hay alguna ruta segura para lograr la unidad y la armonía? Sí. Bíblicamente hablando, sí. Y esa ruta es el perdón. Dios desea que vivamos en armonía y en unidad, no solo en el cuerpo de Cristo, sino en todas las áreas de nuestra vida. Y ello solo lo vamos a lograr haciendo del perdón un estilo de vida. Cuando algo nos hiere, para evitar que ello nos arruine la vida, nos invada o nos robe la paz o nos robe la plenitud de la vida en Cristo, necesitamos extender el perdón y que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, como lo dice en el libro de Efesios. Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo significa que no nos vayamos a dormir sin antes haber solucionado en nuestro interior el problema de la disputa, la discordia o el malestar que se pudo haber dado en cualquiera de nuestras relaciones durante el día. ¿Vale enojarnos un tanto? Sí. Más bien no es tanto el enojo, es airarnos, quiere decir molestarnos. El enojo no es válido, el enojo sí, la palabra de Dios dice que no nos enojemos. Entonces, ¿cómo tratar con el malestar? ¿Cómo tratar con esa molestia que se puede producir en una relación para no caer en el enojo? La primera es que el conflicto debe quedar solucionado por lo menos en nuestro interior ese mismo día. No podemos dejar que el conflicto pase al día siguiente, porque seguro, al día siguiente el conflicto va a estar peor en nuestro interior y nos va a complicar mucho más el poder mantener una relación. La Biblia le da una grandísima importancia a la unidad, y la unidad requiere el que no estemos teniendo conflictos con una persona o con varias personas. Las relaciones de las relaciones humanas de cualquier tipo son una parte muy importante del cristianismo. Llámese noviazgo, matrimonio, laborales, eclesiásticas, amistades, etcétera, etcétera. Y eso es parte del mandamiento de amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. En Efesios capítulo 4, versículos del 12 al 3 dice la palabra: que con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La misma palabra de Dios nos está diciendo que van a haber conflictos, pero que hay una forma de solucionarlo, y esa es que nos soportemos con paciencia los unos a los otros. Y eso implica manejar las molestias que se puedan producir en las relaciones sin caer en el enojo y mucho menos
en la ira, a través de el perdón, a través de la solución de conflictos. La solución de conflictos es una parte muy importante de la vida cristiana. En Juan capítulo 17, versículos 21 al 23, en la enseñanza que Jesús le dio a los discípulos, y en la parte final de esa enseñanza, en la Santa Cena, antes de ser entregado, les dijo que él oraba para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esto significa que el propósito y la voluntad de Dios es que vivamos en unidad, vivamos en armonía, no que vivamos en conflicto. Y aquí quiero hacer una observación importante. La cantidad de conflictos que haya en mi vida va a depender de mi actitud hacia las relaciones interpersonales, hacia el prójimo. Si, por ejemplo, me enojo con Pedro, Pedro puede tener la culpa. Si me enojo con Pedro y Juan pueden tener la culpa. Si me enojo con Pedro, Juan y Arturo, ya voy a comenzar a pensar qué está pasando qué puede estar pasando conmigo. Puede ser que ellos tengan la responsabilidad del conflicto, pero también puede ser que yo lo tenga, porque ya van 3. Pero si Juan, Pedro, Arturo, Ricardo, Leonel, etcétera, tienen conflicto conmigo, entonces mejor comienzo a pensar si el del conflicto no soy yo y si no hay algo en mi corazón que necesita ser arreglado. Después de esta observación, quiero compartirles que todas las relaciones humanas se desarrollan o mueren a través de ciclos repetitivos, que son círculos virtuosos que implican las siguientes etapas. La primera es la atracción, es decir, una persona me llama la atención, quiero tener una relación con ella. Y esto no se refiere a sexual, esto se refiere a cualquier ámbito de la vida. Hay personas que especialmente nos atraen, hay esa química de atracción hacia una persona que me mueve a querer tener una relación con ella, ya sea de amistad, de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces el primer punto es la atracción. El segundo punto es la apertura, es cuando la atracción ya nos mueve a alguna acción que nos abre la puerta para iniciar el desarrollo de una relación con esa persona. La tercera etapa en la relación es la etapa de la exposición. ¿Qué significa la exposición? Ya no solo estoy abierto a tener una relación con esa persona, sino que estoy abriendo mi corazón a esa persona. Estoy permitiendo que las relaciones que estoy teniendo con esa persona comiencen a generar sentimientos positivos en mi corazón. Es decir, la necesidad o el interés de tener con esa persona una relación mucho más profunda, mucho más allá de lo superficial. Pero cuando entramos en la etapa de la exposición, de alguna manera nos hacemos vulnerables. ¿Qué quiere decir eso? Estamos abriendo nuestro corazón a la otra persona y cuando abrimos nuestro corazón a la otra persona, eso también nos hace un tanto vulnerable a las palabras y a las acciones de esa persona hacia cada uno de nosotros. Entonces, en algún momento de esa exposición se puede dar el conflicto. Y esta es una etapa clave. Cuando entramos en la etapa, cuando somos expuestos ya a un conflicto en una relación, ese conflicto va a marcar el futuro de la relación. La primera reacción que podemos tener cuando hay un conflicto en una relación ya en la etapa de la exposición es a la separación, es decir, al distanciamiento. Pero el distanciamiento nos puede
conducir, no necesariamente es malo, porque el distanciamiento, el apartarnos un momento, no quiere decir una separación de meses, no, sino que el tomar un poquito de distancia nos puede servir para aclarar nuestros pensamientos, analizar, pensar, examinar qué fue lo que sucedió, y entonces si la relación va a seguir, necesitamos un segundo paso, un quinto paso o un sexto paso en la relación, que es el arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento que nos va a llevar a reconocer nuestros errores, nos va a llevar a perdonar a la otra persona, y eso nos lleva al siguiente paso en la relación, que es la reconciliación, y la reconciliación produce unidad, y entonces comienza nuevamente ese círculo virtuoso de atracción, apertura, exposición, conflicto, separación, arrepentimiento, reconciliación y unidad. Todas las relaciones pasan por ese proceso, y es un proceso que va de continuo. Es cierto que cuesta, pero el tema acá es que es un asunto de la voluntad y es un asunto del carácter. Si el carácter de Cristo está en nosotros, si estamos dispuestos a dejar que el Espíritu Santo produzca su fruto a través de nosotros, entonces del conflicto debemos pasar al análisis o al examen de lo que sucedió, y al arrepentimiento y la reconciliación para mantener la unidad y profundizar esa relación. De tal manera que los momentos claves de las relaciones son los que se refieren, número uno, a la etapa del conflicto y la reconciliación. Si logramos superar en nuestras relaciones interpersonales esas dos etapas, entonces la relación va a ir madurando hacia la plenitud. Cada vez que superamos un conflicto y llegamos a la unidad, comienza un nuevo ciclo, solo que un ciclo a un nivel superior. Podemos decir con toda propiedad y seguridad que el conflicto en las relaciones interpersonales es inevitable, y que el camino de la unidad pasa por ahí, y que el conflicto va a determinar nuestro nivel o va a medir nuestro nivel de madurez y nuestro nivel de crecimiento en cuanto al carácter de Cristo. Una cosa importante que también tenemos que reconocer en cuanto a las relaciones es que el tiempo no sana ninguna herida. Lo que sana la herida es el arrepentimiento y el perdón y la reconciliación. Eso es el único camino para poder sanar nuestras heridas. Muchas personas dejan al tiempo el arreglo de los conflictos interpersonales sin entender que el tiempo no lo sana. Por eso la palabra de Dios insiste en que no dejemos que nuestro enojo, que el sol se ponga sobre nuestro enojo, que no dejemos pasar el día. Porque si dejamos pasar el día, el conflicto se va a agrandar, va a ser mucho más difícil la reconciliación, y va a ser mucho más difícil entonces que maduremos en la relación, que esa relación se vaya desarrollando. Y el problema es que en la mayoría de relaciones, cuando no la solucionamos, perdemos todos, perdemos nosotros, y pierde también la otra parte, porque una relación en armonía es una relación que nos puede llevar a crecer. Por supuesto, entiendo que hay relaciones que definitivamente son relaciones que no convienen. Lo hemos tratado en otro tema en cuanto a las relaciones peligrosas, o lo que hoy el mundo llama relaciones tóxicas, que en realidad no son relaciones que en ese momento particular no se pueden desarrollar, porque hay heridas en el corazón de una de las partes que no se sanan, y al no estar sanas, el que está herido va a herir, y entonces nosotros necesitamos guardar nuestro corazón, poner límites, y entonces quizá ahí sí sea necesaria una separación con un mayor tiempo, esperando que la otra persona, la persona que tiene el problema de la herida, pueda sanar su corazón, o dé pasos para acercarse de nuevo a nosotros,
pero con la disposición de restaurar la relación. Ojo con esto. Una cosa es pedir perdón y otra cosa es la restauración de la relación. Yo perdono o pido perdón cuando me equivoco. Eso me debería llevar a la reconciliación, pero muchas veces la reconciliación o algunas veces la reconciliación no se va a poder dar porque la otra persona no está en la disposición de restaurar la relación. La otra persona, por orgullo, por amargura, por diferentes factores, no se va a cerrar a la restauración, a ser parte de la restauración. Entonces, en ese momento, mi papel, mi rol es perdonar, estar dispuesto a la reconciliación, pero poner los límites hasta que la restauración de la relación y en la transformación de la persona dé lugar a tener una relación sana. El tiempo, cuando dejamos los conflictos al tiempo, eso va a resultar en una pérdida de la armonía que empuja hacia un distanciamiento emocional manifestado en algunas de las siguientes actitudes o situaciones. 1. Aunque la ofensa se va olvidando gradualmente, no se olvida totalmente. Y entonces tenemos un problema en nuestro corazón de que se nos revuelve un poquito el estómago cada vez que recordamos la relación o la situación, y eso implica que necesitamos seguir perdonando hasta que el dolor cese. Y la segunda es, aunque la herida se hace a un lado de momento, nunca se sana totalmente. Y entonces en el siguiente conflicto ya no vamos a tener un conflicto o una situación de conflicto, sino vamos a tener esa situación de conflicto más el conflicto anterior que no fue resuelto. Y eso es y ahí es donde resultan las famosas echadas en cara, ¿verdad? Que cuando hay un conflicto comienzan a salir otro montón de cosas, y eso nos dice que ahí hay conflictos que no se solucionaron en su debido momento. La tercera situación que se puede dar es que aunque pueda haber alguna mejoría en la relación, ya no existe una unidad verdadera. ¿Por qué? Porque alguno de los dos, como no ha perdonado y como todavía está herido, entonces está a la defensiva. No puede haber una armonía completa, una unidad completa, porque hay todavía un conflicto en el interior de la persona que necesita ser sanado. Y la cuarta situación es que aunque el resentimiento puede ir disminuyendo, nunca lo hará completamente, y ese resentimiento va a hacer que los siguientes conflictos en la relación se vuelvan peores, porque vamos a sumar el de ahora, más el de ayer, más el de antier, más el de hace un año, y entonces eso es una bomba de tiempo, una bomba que va a explotar y que va a terminar la relación tarde o temprano. Entonces, cuando hay un distanciamiento emocional derivado de que no hay un perdón verdadero en la relación, no vamos a experimentar ni plenitud, ni gozo, ni satisfacción, ni amor verdadero, como lo dice Hebreos capítulo 12, versículos del 14 al 15. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Realmente, cuando se da una separación definitiva en una relación, es simple y sencillamente porque alguna de las partes se cerró, se endureció, y eso tiene que ver con el orgullo. Y entonces ese endurecimiento, esa falta de perdón, ese resentimiento produce amargura, y la amargura produce un distanciamiento emocional. Cuando hay un conflicto que no se resuelve sin perdonar, entonces la relación imperceptiblemente, sin que nos demos cuenta, va a ir evolucionando más o menos por 4 etapas. La primera, que es la etapa del fingimiento, vamos a fingir que nos llevamos bien.
pero en el fondo del corazón sabemos que no está bien la situación. Del fingimiento vamos a pasar a la tolerancia, como decir, bueno, ni modo, me voy a aguantar y ya. Porque la relación me conviene o porque obtengo algún beneficio o simple y sencillamente porque quiero mantener la relación, pues entonces voy a pasar al momento de la tolerancia, que es ya no solo nos llevamos mejor, sino que las cosas están bien por ahora. La tercera etapa, que es la etapa de la resignación, que es ya cuando decimos, bueno, ni modo, así es la vida, ¿va? Y me tengo que aguantar. Y la cuarta etapa y final es la de darse por vencido, en donde ya no cabe la esperanza de que la relación funcione, y eso va a determinar primero una separación emocional que muy probablemente nos va a llevar en el corto plazo o en el mediano plazo a una separación total, y en el caso de un matrimonio sería un divorcio, ¿verdad? Muchas veces, si no en todos los casos, esa falta de perdón se debe a la dureza del corazón, que como ya dijimos, lo produce el orgullo, la soberbia, la altivez, la arrogancia y cosas todas estas que Dios resiste, como por ejemplo, y eso lo encontramos que nos lo enseña Dios en su palabra. Por ejemplo, en Proverbios 28-25 dice, el altivo de ánimo suscita contienda, mas el que confía en Jehová prosperará. O sea, el orgullo va a producir más contiendas, y ahí es donde le digo que va a salir no solo el conflicto de hoy, sino los conflictos pasados. En Proverbios 16-18 dice la palabra que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu, y esto lo podemos llevar a las relaciones, que antes del quebrantamiento de una relación está de por medio la soberbia, y antes de que una relación se destruya está la altivez de espíritu. En Primera de Pedro capítulo 5 versículos del 5 al 7 la palabra nos enseña, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, para que haya una relación armoniosa, necesitamos someternos unos a otros, valorarnos unos a otros, teniendo al otro como superior a nosotros mismos, viendo por lo del otro, no solo por lo de nosotros, pero eso requiere humildad. La altivez, la soberbia, la arrogancia no permite que nosotros valoremos al otro tanto como nos valoramos a nosotros mismos, y veamos por lo del otro tanto como vemos por nosotros mismos. Entonces, por eso en una de las anteriores enseñanzas vimos que el orgullo es un enemigo, el orgullo y todos sus derivados, ¿va? El orgullo, la vanidad, la soberbia, la altivez, la arrogancia, etcétera, son enemigos de las relaciones, porque eso tarde o temprano implica el querer ejercer dominio sobre el otro, el querer abusar del otro, el querer aprovechar del otro en beneficio personal, y eso en una relación es terrible. Tarde o temprano esa relación va a ir a la quiebra. Hay un autor, Steve Covey, que dice que escribió un libro que se llama Los 7 hábitos de una persona altamente eficaz, o algo así por el estilo. Y uno de los principios que él menciona es que para que una relación sea una relación armoniosa, de bendición, y una relación que queramos continuar, ambos debe ser una relación de ganar-ganar, es decir, las dos partes deben salir enriquecidos de la relación. Cuando una relación solo uno de los dos gana, entonces ahí hay un principio de deterioro de la relación, porque uno de los dos no está estimando al otro como igual o superior a él mismo, y no está viendo por lo del otro, sino solo está viendo por lo de sí mismo. Entonces, para mantener la armonía en una relación, ya sea de negocios, matrimonio, noviazgo, familia, amistad, eclesiástica, etcétera, etcétera,
ambas partes deben poner lo mejor de sí mismo para enriquecer al otro, como dice Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 12. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Si uno cae, el otro lo levanta. Si uno tiene una necesidad, en ese caso frío, el otro le da calor, o sea, el otro suple su necesidad. Esa es una relación que va a ir creciendo, se va a ir desarrollando, porque Dios está en medio de esa relación y entonces cordón de tres dobleces no se rompe pronto, dice la palabra. Una de las cosas que impide la unidad en las relaciones personales es cuando yo me siento el ofendido. En mi mente veo a la otra parte como culpable y de alguna manera como mi enemigo que me está dañando. Ahí entra también el rechazo del que vimos la semana pasada, el viernes de la semana pasada. Entonces, si yo me llego a sentir el ofendido, en lugar de entender que el conflicto es una parte natural de las relaciones que si lo superamos y hacemos nuestro mejor esfuerzo, va a formar carácter en nosotros y además nos va a permitir desarrollar una relación de bendición, entonces ahí hay un conflicto que no se va a solucionar, a menos que humillemos al otro o que sintamos que le ganamos al otro y que resultamos ganadores del conflicto. En un conflicto, cuando entramos en la mentalidad de ganar en el conflicto, vamos a perder todos. Lo importante no es ganar. En una relación lo importante no es ganar en un conflicto. En una relación lo importante es arreglar el conflicto. Porque si yo gano, el otro pierde. Y si el otro pierde, y va sumando pérdidas, va a llegar el momento en que ya no va a querer una relación con nosotros, o bien si el otro es el que siempre va a ganar, entonces yo ya no voy a querer tener una relación con esa persona y entonces la relación se va a destruir. Por eso lo importante cuando se da un conflicto es resolverlo de tal manera que ganemos ambos en cuanto a carácter y en cuanto a enriquecernos el uno al otro para que la relación siga avanzando y siga desarrollando. Cuando nosotros nos sentimos los ofendidos, una de las cosas que está sucediendo detrás de eso es que estamos juzgando el corazón y las intenciones del otro, y ahí hay un problema, porque nosotros realmente no conocemos ni la situación del corazón del otro, ni las intenciones del corazón del otro. El único que conoce eso es Jesús. Entonces, una de las cuestiones que nosotros debemos evitar es juzgar a la persona. Y juzgamos a la persona cuando ya le estamos endilgando algún calificativo como desconsiderado, mentiroso, aprovechado, egoísta, narcisista, abusador, etc. Cuando ya comenzamos a ponerle etiquetas a la persona, entonces ya estamos juzgando a la persona y eso nos va a llevar a sentirnos a nosotros como los ofendidos, a ponernos en una posición de superioridad y a tratar de humillar al otro para que el otro reconozca su error. Entonces, para resolver un conflicto necesitamos la humildad de juzgar la situación, juzgar lo que la persona dijo o lo que la persona hizo, pero sin meter las intenciones del corazón. Por ejemplo, supongamos que estamos haciendo un negocio con alguien y vemos que ese alguien se está queriendo aprovechar de nosotros. Entonces, una cosa es decirle, mira, realmente aquí el negocio, tal como lo estás planteando, no es totalmente justo porque tú estás ganando esto y yo no estoy ganando lo mismo, yo estoy perdiendo. Entonces, negociemos para encontrar un balance o un mejor equilibrio en este negocio. Esa sería la forma madura y con inteligencia emocional y con inteligencia racional de resolver el conflicto. Pero si inmediatamente, en lugar de hacer eso, lo que le decimos es, mira, es que vos sos un aprovechado y egoísta y siempre querés ganar, ahí ya lo estamos etiquetando. Y eso molestia en el corazón del otro y en el nuestro, y entonces eso va a implicar que en lugar de arreglarse el conflicto se va a profundizar.
ya no solo tenemos un conflicto por el hecho de la negociación en sí, sino tenemos un conflicto aumentado porque no solo está el problema de la negociación, sino también el problema de haber juzgado al otro, de haberlo etiquetado, y probablemente eso genere rechazo en el otro y rechazo en mí. Entonces ya el conflicto se incrementó. Y lo bueno, y lo mismo, perdón, sucede en las parejas. En las parejas no podemos hacer calificativos, no podemos poner calificativos. Esos calificativos, miren, en la relación de pareja, aquí hay un punto importante que necesitamos entender todos. Cuando entramos en una relación con una persona, cualquiera que sea, hablé de una etapa que es la exposición, que es abrir nuestro corazón. Si la persona no es nuestra pareja, nuestro esposo o nuestra esposa, o el novio o la novia, nuestro corazón se va a ir exponiendo poquito a poquito, no de un solo. Pero cuando entramos en una relación de noviazgo o en una relación matrimonial, ahí sí el corazón se abre completamente, y el corazón del otro y mi corazón se vuelven absolutamente vulnerables. Y entonces las palabras van a causar un impacto muchísimo mayor. Si yo etiqueto a mi pareja, entonces lo que estoy haciendo es no solo juzgándola, sino lastimando su corazón. Por eso la palabra de Dios dice, por ejemplo, en el caso de la mujer virtuosa, que aplica igual para el hombre, la primera condición de la mujer virtuosa, si usted lo lee atentamente, dice que el corazón de su marido está en ella confiado y que ella le da bien y no mal. Es decir, en una relación de pareja debemos ser mucho más cuidadosos que en otra relación de cuidar el corazón de mi pareja para que la relación realmente vaya a prosperar, a progresar, a ser una relación de bendición. Si no guardo el corazón de mi pareja y en cada conflicto lo que hacemos es herir el corazón del otro, mire, tarde o temprano esa relación va a entrar en una crisis que puede ser fatal para esa relación de pareja. Puede llegar a acumularse tantas heridas en el corazón del otro que ya no se quiera absolutamente nada de relación con la otra persona. En mi experiencia personal y en mi experiencia como consejero, he visto que los conflictos más explosivos, más dañinos y que terminan en una relación o terminan con una relación de pareja son esas relaciones en las cuales la persona, o a la hora de los conflictos, cada quien busca cómo herir el corazón del otro en lugar de guardarlo. Y en eso somos, nuestro corazón engañoso y perverso es terrible. Primero conocemos los puntos vulnerables de la otra persona. Y entonces el corazón engañoso, si no tenemos madurez para enfrentar el conflicto, y el corazón engañoso se va a querer defender, y al defender lo va a hacer buscando herir a la persona donde más le duele, en el punto de mayor vulnerabilidad. Y eso es terrible en las relaciones de pareja. Ahí en las relaciones de pareja y en las relaciones padres e hijos es donde el corazón está muchísimo más abierto, muchísimo más confiado, muchísimo más vulnerable, y por eso es que tenemos que tener muchísimo cuidado en las cosas que le decimos a los hijos o a la pareja. Mire, si a un hijo, y le voy a poner un ejemplo que usted puede hacerlo como propio. Si un compañero de escuela, cuando usted era chico, si un compañero de escuela le decía que era tonto, a usted le importaba un rábano, ¿verdad? Lo mandaba por un tubo. Pero si el papá o la mamá
le decían que era tonto, que no servía para nada. Eso sí le crea un conflicto en el corazón, sí le creó un conflicto en su corazón como niño. Y un conflicto o una herida que va a tardar muchísimo tiempo en sanar si es que llega a sanar. Entonces, sí es muy delicado y la recomendación es que en una relación de pareja o en una relación padres-hijos necesitamos ser muchísimo más cuidadosos con las palabras que decimos y necesitamos ser mucho más cuidadosos a la hora del conflicto para poner en ejercicio la inteligencia emocional y la inteligencia racional. ¿Y qué son la inteligencia emocional y la inteligencia racional? Es que, número uno, refrenemos nuestras pasiones, las emociones que surgen de nuestras pasiones y también refrenemos nuestros pensamientos que surgen de las pasiones y que nos pongamos en los zapatos o en la posición del otro para tratar de entender al otro. Es decir, a la hora del conflicto, para solucionar el conflicto, no me tengo que fijar en lo que yo estoy sintiendo. Me tengo que centrar en lo que el otro está sintiendo, en lo que el otro puede estar experimentando en su corazón y tratar de sanar y restaurar ese corazón. La persona se puede estar en un conflicto, la pareja, por ejemplo, se puede estar sintiendo inútil. Y entonces, en ese momento, en lugar de decirle a la persona, sí, sos inútil y no lo hiciste bien, lo que necesitaríamos hacer es con inteligencia emocional y racional, decirle, no, mira, no sos inútil, no te sientas inútil, todos nos equivocamos. Simple y sencillamente, esto que pasó nos debe servir de experiencia para, en el caso mío, bajar un poco mis expectativas y en el caso tuyo, superar cada día más lo que estás haciendo. Está bien, no estuvo todo lo perfecto que podía estar, pero tú sos capaz de hacerlo mejor y yo voy a ser un poquito menos exigente en esta situación y voy a ser más paciente y más tolerante para que tú no te sientas mal. Esa sería una forma de resolver ese conflicto. El juicio es lo peor que nosotros podemos hacer en un conflicto. Tanto a nivel de pareja, ahí es dramático, pero también en las otras relaciones que podemos tener a la hora de juzgar, cuando una persona se siente juzgada, se siente que le estamos etiquetando, que estamos juzgando los motivos de su corazón o que estamos juzgando su carácter, entonces vamos a lastimar el corazón de esa persona. Y un corazón lastimado, un corazón herido, mientras más profundamente lo herimos, es un corazón que va a ser más difícil de sanar. Dice la palabra que un corazón herido es tenaz en mantener la ofensa. Entonces necesitamos ser muy sabios a la hora de manejar los conflictos. Realmente el conflicto va a evidenciar lo que hay verdaderamente en nuestro corazón, si de veras está el carácter de Cristo en nosotros o todavía nuestra carne ejerce control y dominio sobre nuestras palabras y sobre nuestros dichos. Ante las ofensas y el ofensor, una persona puede reaccionar silenciosamente y guardarse dentro de sí la amargura y la cólera, o la puede expresar con palabras o acciones ofensivas, calumniosas e insultantes. El resultado siempre va a ser lo mismo, va a ser un detonante para arruinar una relación y arruinarla de una manera terrible. Y de esto nos da un ejemplo también Jesús en la parábola del siervo injusto en Mateo 18, 23 al 35. Hay un siervo al cual que le debía a su señor 10,000 talentos y el Señor lo perdona. Su amo lo perdona, en este caso Dios, ¿no? Lo perdona. Pero este hombre tenía su corazón herido. Y entonces se encuentra a otro consiervo que le debía 100 denarios.
Es una ínfima parte de los 10,000 que había sido perdonado. Pero como su corazón estaba herido, entonces viene y no le perdona la deuda al otro. Lo acusa, lo ataca, lo lastima. Y entonces el otro siervo se calla la boca, pero otros lo ven y le cuentan al amo. Y entonces el amo le dice, yo te perdoné a ti 10,000 talentos, porque es, por poner una cantidad más o menos aproximada, $54 millones en aquel tiempo, puestos al tiempo de hoy. Y tú no fuiste capaz de perdonarle 100 denarios. Esos 100 denarios equivalen más o menos a 30,000 quetzales de hoy. ¿Se da cuenta la gran diferencia? El otro no pudo perdonar porque tenía un corazón herido. Y eso es lo que nos pasa cuando no perdonamos. Cuando no perdonamos es porque estamos heridos en nuestro corazón. Hay que sanar nuestro corazón a través del perdón. Y entonces, y darnos cuenta cuánto hemos sido perdonados en el Señor para poder perdonar de esa misma manera a los otros. Las heridas del corazón son terribles. Las heridas, mire, el que hiere es porque está herido. El que abusa es porque está herido, porque anteriormente fue abusado por otra persona. Entonces necesitamos, la clave de todo esto es extender perdón, y mientras más rápido, mejor. Y la palabra de Dios, Jesús, nos enseña que debemos perdonar al otro 70 veces 7, y eso implica dos cosas. Si me ofende 70 veces, lo voy a perdonar 70 veces. Pero si solo me ofendió una vez y eso me duele, lo voy a perdonar 70 veces por la misma ofensa hasta que el dolor salga de mi corazón, hasta que esa herida ya no esté en mi corazón. Porque mientras no perdone, y esto es importante, mientras no perdone, voy a estar hiriendo a medio mundo. Al que se me acerque, voy a estarlo hiriendo, lastimando. Un corazón herido, de la abundancia del corazón habla la boca. Un corazón herido que va a sacar heridas y va a lastimar a otros con sus heridas. Ahí es como dice aquel dicho, no anda buscando quién se las debe, sino quién se las pague. Entonces, eso va a afectar todas nuestras relaciones con los demás. Ahora, ¿qué es el perdón? El perdón es tomarme el tiempo para considerar cómo me han herido, lo cual incluye hacer una lista de los hechos para que describen mi dolor. O sea, la persona, la ofensa y los derivados de esa ofensa, porque esa ofensa tiene ramificaciones, influyeron en algún área de mi vida y además mis reacciones carnales ante todo ello. Entonces debo perdonar la ofensa, debo perdonar al ofensor, debo perdonar esas ramificaciones. Por ejemplo, en algún momento, voy a poner un caso dramático, tuve un problema con mi jefe y ese jefe ese problema incidió en que me despidieran del trabajo. Cuando me despidieron de ese trabajo conseguí otro, pero ese trabajo no llenaba mis expectativas ni era exactamente lo que yo quería hacer, y eso me privó o retrasó mis planes de tener bienestar o de poder estudiar en la universidad o terminar algo o proyectos, etc. Entonces necesito perdonar al ofensor, perdonar la ofensa y perdonar las consecuencias que esa ofensa tuvo, además de que también debo pedir perdón primero al Señor, y si el Señor así lo demanda, hacia la otra persona por mis reacciones carnales, porque pude haber reaccionado en insultos, violencia, amargura, resentimiento, maldiciones, palabras hirientes, etcétera, etcétera, y eso también me llevó a pecar. Entonces debo reconocer que pequé, debo reconocer mi parte y pedir perdón por eso. Perdonar las otras cosas, pero pedir perdón por las formas como yo reaccioné ante la situación. ¿Qué no es perdonar? Perdonar no es ignorar, omitir, tolerar, excusar, pasar por alto o cerrar mis ojos hacia lo malo que la otra persona hizo en mi contra.
no es dejar pasar el tiempo después de que la ofensa haya sido cometida. Tampoco es olvidar que el hecho no sucedió o pretender que no pasó. La parte importante, perdón, no es resignarme o justificar a la otra persona yo sus acciones diciendo, bueno, así es él o ella, o tuvo razón, yo hice esto, entonces la otra persona tenía toda la razón para pecar contra mí. Que yo peque no le da derecho a otro a pecar. O sea, cada quien debe asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Eso no es perdonar. Perdonar es enfrentar la situación y despojar a la situación, a la persona y a las ramificaciones del dolor. O sea, me puedo recordar y tener la madurez de haber aprendido las lecciones de la situación para no cometer los mismos errores. Pero no es olvidar. Es poder ver la situación con madurez, aprender del error sin que me duela y poder ver a la otra persona con misericordia, sin que me duela. En ese momento el perdón está concluido. Muchas de las razones por las cuales nosotros no logramos superar nuestras relaciones es porque dejamos el perdón a medias, dejamos el perdón a un nivel donde ya no me duela tanto. Pero el perdón no es que ya no me duela tanto, el perdón es que ya no me duela nada. Ese es el verdadero perdón. Entonces, si necesito, decido perdonar una vez, pero necesito reafirmar ese perdón cada vez que viene a mi mente la ofensa, el ofensor o las ramificaciones y mis propias reacciones carnales, hasta que ya no produzca eso dolor, la situación quedó permanentemente arreglada. El perdón quedó totalmente concluido. Y así es como debe ser. La palabra tiene algo muy lindo en relación con el Señor. Dice que Él perdona nuestros pecados y nunca más se volverá a acordar de ellos. Y si usted se da cuenta, el Señor nunca nos saca en cara los pecados que cometimos antes. El Señor, si va a enfrentar una cuestión de disciplina con nosotros, va a enfrentarla con la situación del hoy, no con la situación del pasado. Y de esa manera nosotros también necesitamos hacer lo mismo. Claro, al Señor le es mucho más fácil porque Él es perfectamente bueno, santo, omnisciente, todopoderoso. A nosotros nos va a llevar un poquito más de tiempo porque somos un tanto, todavía tenemos medida de carnalidad en nuestro corazón y nuestro corazón todavía es engañoso y perverso y le encanta guardar las ofensas y echarle, como decimos, limón o chile a la herida para robarnos el gozo, robarnos la paz, porque la falta de perdón eso es lo que hace, no solo nos roba el gozo, la paz, el amor, la paciencia, la benignidad, el dominio propio, la fidelidad, etcétera, sino que nos roba las bendiciones, porque la falta de perdón se convierte en amargura y la amargura nos impide alcanzar la gracia de Dios. Y todo eso redunda en que no estamos viviendo en la plenitud de la vida en Cristo. Entonces, necesitamos perdonar porque es un mandato de Dios, porque desbloquea el perdón de mis pecados. Recuerde lo que enseñó Jesús en el Padre Nuestro. Si nosotros no perdonamos, nuestros pecados todavía están ahí pendientes de perdonar, porque la misma gracia que perdona al otro, me perdona a mí. Si yo no perdono el pecado del otro, estoy diciendo la gracia de Dios no es suficiente para perdonar los pecados de Él, entonces tampoco los míos, que son mucho mayores que los de Él. Si no perdono genuinamente, continúo manteniendo responsable o culpable al ofensor por la falta.
y eso va a impedir mi crecimiento, mi madurez, me va a autojustificar de mis propios errores, no me va a permitir ver mis propios errores, y eso implica que entonces voy a seguir siendo un necio porque los voy a seguir cometiendo. Por el otro lado, va a fomentar el resentimiento que se va a cristalizar en amargura, impidiéndome alcanzar la gracia de Dios. Por el otro lado también me va a volver o me puede llegar a volver una persona cínica, amargada, desconfiada, maliciosa, etcétera, y eso me va a robar el gozo, y sin un verdadero perdón me va a seguir causando problemas en todas mis demás relaciones con los demás. Ya vimos cómo extender el perdón no solo a la ofensa, al ofensor, sino también ver qué ramificaciones tuvo eso en mi vida, cómo me afectó en mi vida posteriormente a la ofensa, y también necesito perdonar esas ramificaciones, ¿verdad? Déjenme ver. En las relaciones, vuelvo a insistir, y con esto casi voy a terminar. En las relaciones, el perdón siempre debe ir por delante. Hay dos cosas que en toda relación deben ir por delante: el amor y el perdón. De hecho, el perdón es una consecuencia del amor. Entonces, debo ir siempre listo para amar al otro y para perdonar al otro. Eso me va a permitir tener relaciones armoniosas, relaciones de bendición, relaciones que me enriquezcan a mí y también a la otra persona. El amor y el perdón. El perdón es una forma de madurar en el carácter de Cristo. Nosotros deberíamos llegar a un punto, o necesitaríamos llegar a un punto en los conflictos y en nuestras relaciones interpersonales, al punto que llegó Jesús. Jesús estaba siendo crucificado después de haber sido insultado, rechazado, maldecido, herido, lastimado, crucificado, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el momento antes de su muerte, lo que dice es: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. No pidió venganza, no pidió justicia. No necesito pedir justicia. Dios es un Dios de justicia y Él va a hacer justicia. No necesito decirle: Señor, hazme justicia. No, sino solo: Señor, yo sé que tú eres un Dios justo y tú vas a manifestar la justicia en su momento. Muchas veces cuando nosotros le pedimos al Señor: Señor, hazme justicia, en el fondo de nuestro corazón, y seamos sinceros, en el fondo de nuestro corazón, queremos al final, lo que verdaderamente hay en nuestro corazón es el deseo que a la otra persona le vaya mal para que se dé cuenta de lo que nos hizo. ¿Sí? Eso está mal. Lo que yo necesito nada más es decirle: Señor, yo sé que tú eres un Dios justo, tú vas a hacer justicia y haz justicia en esta situación, punto. Como tú quieras. Y le voy a contar algo. Dios hace justicia, pero no como la nuestra. Muchas veces la justicia de Dios es el arrepentimiento del otro. Muchas veces la justicia de Dios es que el otro sea salvo. Muchas veces la justicia de Dios es que el otro obtenga perdón de sus pecados. Así que cuando pidamos justicia en una situación, no que nuestro corazón no esté pidiendo venganza. ¿Sí? Eso va a mantener nuestro corazón sano. El perdón va a mantener nuestro corazón sano. No quiere decir que no vamos a cometer errores. Sí, los vamos a cometer muy probablemente. Pero vamos a tener la capacidad de perdonar al otro, pedir perdón por nuestros errores y mantener el gozo, la paz, el amor, todo el fruto del Espíritu, y además vivir en una vida plena y en una vida abundante. Y una cosa importante: cuando una relación termina porque
alguna de las partes fue incapaz de madurar y de resolver sus situaciones y sus heridas. Y llegó un momento en que tuvimos que poner un límite para guardar nuestro corazón. De todos modos necesitamos perdonar. Y de todos modos necesitamos pedir perdón. ¿Por qué razón? Porque la relación puede cambiar, pero la otra persona sigue siendo nuestro prójimo y nosotros estamos llamados por el Señor, si lo amamos a Él, a amar al prójimo. Puede cambiar la forma en la que amemos a la otra persona, pero no podemos dejar de amarla. Por ejemplo, si una persona se divorcia porque ni modo se dieron las situaciones y sin considerar si el divorcio es pecado o no, eso es un tema totalmente diferente. Pero si, digamos, por alguna razón se dio un divorcio, mi responsabilidad, o la responsabilidad más bien del que se divorció, es seguir amando al otro, ya no como pareja, ya no como una relación matrimonial, pero sí como el prójimo. Y en la medida de lo que nos sea posible, es bendecirlo y ayudarlo en la medida en que el otro se deje y que nosotros podamos. Porque el mandamiento del amor no cambia. La forma de manifestar el amor puede cambiar, pero el manifestar amor no debe cambiar. No puede cambiar. Es cierto que la palabra de Dios nos dice que a unos tratemos de rescatarlos, que a otros tratemos de convencerlos y que a otros que no se pueda por ninguna de esas cosas, que entonces nos alejemos, pero eso no significa que lo dejemos de amar. Significa que solo ponemos distancia en la relación, pero lo seguimos amando, bendiciendo y, si es posible, ayudando en la medida en la que Él se deje y en la medida en la que nosotros podamos. Muy bien. Y un caso bien interesante lo tenemos con David. David con su primera esposa, Milca. Milca fue dada por Saúl cuando estaba persiguiendo a David a otro hombre. O sea, Milca cometió adulterio, porque David no le había dado carta de divorcio. Sin embargo, cuando David fue establecido como rey él en Israel, porque primero fue establecido como rey en Judá, pero a los 7 años Israel lo pidió a él como rey. Una de las condiciones que él puso es que le devolvieran a Milca. Eso significa un corazón perdonador. Y Milca tenía heridas en su corazón, y cuando David estaba adorando al Señor en el traslado del arca, ella lo menospreció y se burló de ella. Y sin embargo, David, con su corazón sano, le dijo: si lo voy a hacer por Dios, y si es preciso, aún me humillaré mucho más. Y no la echó del palacio. Aunque en ese momento hubo un rompimiento en la relación entre ellos. No la echó. Siguió siendo su esposa, aunque hubo una separación, un distanciamiento total frente a ella. Entonces, eso nos habla de un corazón perdonador. David, y no solo fue esa vez, David perdonó a Saúl una y otra y otra. 2 veces estuvo en su mano matarlo, vengarse. Sin embargo, no lo hizo, lo perdonó. Es más, cuando Saúl murió, David lloró su muerte y públicamente le pidió al pueblo que hicieran duelo por Saúl. Así que ahí vemos, y Saúl, ¿en qué se convirtió? En un hombre conforme al corazón de Dios. Eso nos dice que parte de ser una persona conforme al corazón de Dios es saber perdonar. Y perdonar rápidamente,
no permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo y vivir siempre listo para perdonar cualquier ofensa que nos hagan. Conclusiones, para terminar ya esta enseñanza. El conflicto en las relaciones interpersonales es inevitable, pero el mantenimiento del amor y la unidad nos debe conducir a la resolución del conflicto. Y la resolución del conflicto pasa por el perdón. Es esencial vivir con las personas, en especial con personas difíciles, siempre estando presto a perdonar. Las personas difíciles son personas que están heridas en su corazón. Y si el Señor nos permite estar cerca de ellas, necesitamos hacer nuestro mejor esfuerzo para colaborar con el Señor en sanar esas heridas en lugar de incrementarlas. Hasta que llegue un momento en que el Señor nos diga, bueno, hasta aquí llegas, de aquí en adelante me encargo yo. Han habido situaciones en mi vida en las que me he tenido que enfrentar a ese dilema como pastor, como amigo, como pareja, como padre, en el que llega un momento en el que el Señor me dice, ok, apártate, ahora voy a trabajar directamente yo con esta persona. Así que puede llegar a suceder en un momento determinado. Y siempre debo tener abierto mi corazón a la hora de un conflicto, siempre debo tener abierto mi corazón para permitirle al Espíritu Santo y a la palabra que me examinen a mí. Porque en un conflicto ambos tenemos algo que ver, unos por omisión y otros por comisión, pero siempre tenemos que ver algo en el problema. Entonces también es importante examinarnos a nosotros mismos, reconocer nuestros errores y pedir perdón por ellos. No solo perdonar al otro, sino también pedir perdón por nuestros propios errores, porque nosotros también somos imperfectos y nos equivocamos y algo pudimos haber hecho que contribuyó al conflicto. No somos ni totalmente víctimas ni totalmente victimarios. Somos ambas cosas en alguna proporción en todos los conflictos y hay que tener la madurez necesaria para reconocerlo, para que el conflicto nos sirva para crecer y no para empobrecernos. El perdón es una acción, no es un sentimiento. Si yo lo quiero ver como un sentimiento, no, mi corazón tenebroso y engañoso no va a generar ese sentimiento. Esa es una decisión. Y una decisión en la que voy a tener que amansar mis sentimientos. Eso es precisamente dominio propio o mansedumbre. Voy a tener que domar esos sentimientos, refrenar esos sentimientos y que mi decisión supere mis sentimientos para poder perdonar. Si me rehúso a perdonar a alguien que me hiere, puedo terminar en una cárcel hecha por mis propias reacciones carnales y ser atormentado por el enemigo, la amargura, ¿verdad? Y todo tiempo. Mire, no hay un tiempo específico para perdonar y para pedir perdón. Es hoy. Punto. No es algo que debo dejar para mañana. Es algo que debo hacer hoy. Por muy lastimado, por muy roto, por muy ofendido que sea mi corazón, el perdón debe ser hoy. No puedo dejar para mañana lo que puedo hacer hoy y perdonar lo puedo hacer hoy. De eso es lo que dice Efesios cuando dice que no permitamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. En la medida que más nos tardemos en perdonar, el conflicto se va a hacer mayor. Así que esto es como la mala hierba, ¿verdad? Hay que cortarla, arrancarla en cuanto surge. Mientras más dejamos que la mala hierba crezca, sus raíces van a ser más profundas y va a ser más difícil extirparla. Quizá vamos a poder quitar las ramas, pero no la raíz y va a volver a surgir. Entonces necesitamos estar examinando nuestro corazón realmente y es tiempo de que lo hagamos también hoy porque probablemente todavía podamos estar arrastrando conflictos del pasado que no hemos resuelto
totalmente con el perdón y que nos están arruinando nuestra vida hoy. Así que yo le animo a que hagamos un examen de todos los conflictos en los que hemos estado metidos, serios y no tan serios, y podamos examinar nuestro corazón, permitirle al Espíritu Santo que examine nuestro corazón para ver cuáles de esos conflictos todavía no han sido totalmente resueltos a través del perdón, y que nos esforcemos para que eso pueda suceder. Además, también el Señor nos puede mostrar en algunos de esos conflictos que por nuestro lado el perdón ya está dado, pero que nosotros necesitaremos ir a pedir perdón a las personas que ofendimos, porque eso no lo hicimos en su momento. Y de hecho le puedo contar que en este tiempo en el cual he estado prácticamente en un retiro con el Señor, pues una de las cosas que el Señor me llevó a hacer es a examinar mi corazón, y pude ver que habían todavía algunos cabos sueltos en algunos conflictos en donde yo también lastimé a alguien, y aunque ya había perdonado a la persona y también ya me había arrepentido de mi parte en cada uno de esos conflictos, había ido a pedirle perdón a esas personas, y entonces lo hice, y la verdad eso trajo una aún mayor libertad a mi vida. Así que necesitamos examinarnos para poder determinar cuáles cosas todavía no están totalmente resueltas en nuestro corazón, y permitirle al Espíritu Santo que nos llene de perdón para la otra persona, y que también nos lleve a liberarnos de cualquier cosa que nosotros hayamos podido hacer, pidiéndole perdón a esa persona, y por lo menos de nuestra parte abrir el camino para que esa persona pueda ser también sana, porque cuando nos piden perdón, nuestro corazón es sanado también. Y de la misma manera, cuando nosotros vamos a pedirle perdón a una persona a la cual ofendimos, vamos a estar ayudando a la sanidad de su corazón. Así que, mis amados hermanos, tenemos una tarea bien interesante por delante. Además, tenemos nuevos retos, un nuevo aprendizaje de aprovechar los conflictos para madurar, para crecer, para aprender y para manifestar cada vez más el carácter de Cristo en nosotros. Antes de terminar esta transmisión y de orar para que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, quiero recordarle que si esta enseñanza fue de bendición para su vida, usted la pueda compartir en sus redes sociales con sus contactos para que también sea de bendición para ellos. En segundo lugar, si usted necesita otras enseñanzas o quiere revisar otras enseñanzas, ponemos a su disposición nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí hay una infinidad, no es infinidad, pero sí hay por lo menos unos 100 videos de enseñanzas, muchos de los cuales además de todo tienen el bosquejo para que usted lo pueda seguir, y le agradeceríamos si usted se suscribe a nuestro canal y pueda tener acceso a todas esas prédicas. Además ahí hay música de alabanza, de adoración, música de fortalecimiento espiritual, etcétera, y es totalmente gratuito. Solo tiene que apachar ahí el botoncito de suscribirse y automáticamente queda suscrito al canal, y va a poder tener acceso a todas esas enseñanzas. También le quisiera pedir que no nos olvidemos, por favor, de estar orando por todas las personas que están enfermas, independientemente de cuál sea su enfermedad. El sistema de salud está colapsado y está dificultando un poquito la atención de todas esas personas de las diferentes enfermedades. Entonces necesitamos orar para que el Señor las sane, y que también sea un tiempo para estas personas de poderse encontrar o de restaurar o de mejorar su relación con el Señor. Esas cosas necesitamos orarlas para con ellos. Y también por todos los que trabajan en el área de atención médica, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, auxiliares de laboratorio, administrativos, etcétera, etcétera, ambulancias y todo lo demás, para que el Señor los guarde y los proteja en esta emergencia. Muy bien, antes de terminar la transmisión vamos a orar. Si usted me permite, quisiera orar por usted y por su familia, así como por mí y por la mía,
para que el Señor nos bendiga a todos abundantemente. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, tu palabra es sanadora, restauradora, liberadora. Gracias, Señor, por esta palabra relacionada con el perdón. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que esta palabra, tu Espíritu Santo, la siembre en nuestro corazón y produzca frutos de liberación, frutos de amor, frutos de gozo, frutos de paz en la vida no solo nuestra, Señor, sino de todas las personas con las cuales hayamos tenido conflicto en algún momento en nuestras vidas. Señor, también te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu mano esté sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, sanando al que esté enfermo, restaurando al que está quebrantado, libertando, Señor, al que esté todavía bajo cadenas o prisiones, Señor, de las tinieblas, principalmente ataduras y prisiones de falta de perdón, de resentimiento, amargura, tristeza y cualquier cosa relacionada con falta de perdón, Padre. Señor, te pedimos también que tú suplas las necesidades de cada uno conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que al que esté debilitado tú lo fortalezcas, que al que esté caído tú lo levantes, Señor, que toda tristeza, depresión, frustración, enojo, miedo, temor y cualquier emoción negativa sea llevada, Señor, a los pies de Cristo, Señor, y que tú extiendas sobre cada uno ese manto de gozo y ese óleo de alegría, Señor, que sanen esos corazones, Padre, y que podamos ver tu victoria, tu plenitud en nuestras vidas. Señor, también te pedimos que en esta noche nos des un descanso reparador, que nuestras energías, Señor, estén totalmente el día de mañana con bendición, con paz y con fructificación. Señor, te damos las gracias porque mañana vamos a ver tu mano en cumplimientos y en respuestas a nuestras oraciones, Padre, y desde ya te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, que tengan una buena noche y primeramente Dios, mañana podemos estar compartiendo otra vez alguna enseñanza que el Señor nos va a poner en nuestro corazón para mejorar nuestras relaciones interpersonales y nuestra vida personal también. Así que los esperamos mañana a las 8 de la noche. Que el Señor les bendiga, un abrazo para cada uno y que tengan una linda noche. Bendiciones.